¿Sabías que cada 7 segundos en algún lugar del planeta una persona comienza a olvidar algo que nunca volverá a recordar? Un nombre, una fecha, una palabra. Lo que parece un pequeño olvido cotidiano es, para muchos, el inicio de un viaje sin retorno. Detrás de esa estadística hay vidas reales, una esposa que ya no reconoce el rostro de su marido, un abuelo que se pierde en su propio vecindario, una hija que cada día se convierte en una extraña para su madre. No se trata de simples lapsos de memoria. Es la pérdida progresiva de la identidad. Soy el Dr. Charlie Decano, médico especializado en salud cerebral y longevidad, con más de 20 años de experiencia ayudando a miles de personas a proteger y recuperar su mente. Durante estas 2 décadas he aprendido algo que me sigue sorprendiendo. A veces, no es una enfermedad ni la genética la que apaga el cerebro, sino 4 deficiencias silenciosas, tan comunes que pasan desapercibidas incluso en personas que se alimentan bien y duermen bien. 4 vacíos nutricionales que van desgastando las conexiones neuronales día tras día, hasta que, un día la niebla mental se vuelve permanente. Y, lo más inquietante es que estas carencias son completamente reversibles, no requieren fármacos costosos ni terapias experimentales, solo requieren conocimiento, prevención y acción a tiempo. Por eso, hoy no hablaré de teorías ni de consejos generales. Vamos a hablar de bioquímica, de estudios clínicos, de evidencia científica. Voy a mostrarte las 4 deficiencias más comunes que pueden acelerar la pérdida de memoria y aumentar de forma drástica el riesgo de Alzheimer. Lo más importante, cómo corregirlas antes de que el daño sea irreversible. Quédate hasta el final, porque la última deficiencia, la más ignorada incluso por muchos médicos, es también la que más daño produce en personas que parecen sanas. Pero antes, déjame contarte qué ocurre realmente dentro del cerebro cuando comienza el deterioro. Imagina tu cerebro como una ciudad iluminada, viva, conectada día y noche. Cada neurona es una casa, y las sinapsis son las carreteras eléctricas que comunican unas con otras. Mientras las neuronas están bien nutridas, la ciudad brilla. Los pensamientos fluyen, los recuerdos se forman y el aprendizaje ocurre con naturalidad. Pero cuando el cerebro carece de los nutrientes correctos, esas carreteras se agrietan, los cables se cortan, y la luz empieza a apagarse una por una. Primero llega el cansancio mental, luego los olvidos pequeños. ¿Dónde dejé las llaves? ¿Cómo se llamaba ese actor? Hasta que, poco a poco, el lenguaje se confunde, el sueño se altera y la concentración se desvanece. Lo que muchos llaman cosas de la edad es, en realidad, un cerebro pidiendo auxilio. La buena noticia es que, en muchos casos, ese daño se puede prevenir, incluso revertir. Pero para lograrlo, primero hay que saber que está robándole al cerebro su energía y capacidad de reparación. Y ahí empieza nuestro viaje. La primera deficiencia es, sin duda, una de las más comunes y más peligrosas, porque la mayoría ni siquiera sabe que la tiene. Yo la llamo la ladrona silenciosa de la memoria. La deficiencia de vitamina B12. Deficiencia 1. La vitamina B12, la chispa eléctrica del cerebro durante años. La he visto actuar en silencio, sin dolor, sin síntomas evidentes, pero deteriorando lentamente el sistema nervioso desde dentro. La vitamina B12 es, literalmente, el oxígeno de las neuronas. Sin ella, las células cerebrales pierden la capacidad de comunicarse, repararse y producir energía. Imagina que tu cerebro es una red eléctrica, cada neurona es un cable cubierto por una capa que mantiene la señal limpia y rápida. Esa capa se llama mielina, y la B12 es la sustancia que la mantiene intacta. Cuando falta, los cables se pelan, las señales se distorsionan, y la comunicación entre neuronas se interrumpe. El resultado, olvidos, confusión, apatía, irritabilidad y un cerebro que pierde brillo. Muchos lo confunden con envejecimiento, pero en realidad es una deficiencia reversible. Recuerdo el caso de Luis, un profesor jubilado de 68 años. Amante de los crucigramas, llegó preocupado: doctor, ya no retengo los nombres de mis alumnos, me pierdo en medio de las frases. Sus análisis mostraron niveles bajísimos de B12. Tras 3 meses de tratamiento, regresó sonriendo: vuelvo a ganarle a los crucigramas. No fue suerte, fue pura bioquímica restaurada. La carencia de vitamina B12 es tan traicionera porque no avisa. No duele, no se siente, y sin embargo va consumiendo poco a poco el sistema nervioso. Lo más grave es que la mayoría de las personas mayores de 60 años la padecen sin saberlo. Con los años, el estómago produce menos ácido y menos factor intrínseco, una proteína indispensable para absorber la B12 de los alimentos. Y si a eso sumas el uso diario de antiácidos, la absorción se reduce todavía más. El resultado, un cerebro hambriento de energía y vulnerable a la inflamación. Cuando la B12 falta, aumenta en sangre una sustancia llamada homocisteína, un aminoácido tóxico que inflama los vasos cerebrales y acelera la muerte. Neuronal, los estudios más recientes confirman
que niveles elevados de homocisteína pueden duplicar el riesgo de Alzheimer. He visto decenas de pacientes diagnosticados erróneamente con deterioro cognitivo leve, cuando en realidad solo tenían una deficiencia severa de B12, y al corregirla, recuperaron su memoria, su energía y su claridad mental. ¿Cómo saber si tú también podrías tenerla? Hay señales que lo gritan aunque no las escuches. Hormigueo en manos o pies, fatiga constante, pérdida de concentración, cambios de ánimo, irritabilidad, sensación de desequilibrio al caminar. Pero la confirmación real está en los análisis de sangre. Sí, tu nivel de B12 está por debajo de 500 picogramos por mililitro, tu cerebro ya lo está notando. Aunque el laboratorio diga que es normal, lo que es suficiente para el cuerpo puede no serlo para la mente. La buena noticia es que se puede revertir. En casos leves, basta con alimentación rica en B12, pescado, carne magra, huevos, mariscos y lácteos. En los casos más avanzados, es necesario suplementar o aplicar inyecciones de metilcobalamina o cianocobalamina. Siempre bajo supervisión médica, he visto a personas volver a leer, a escribir, a pensar con agilidad solo con corregir esta deficiencia. Y todos me dicen lo mismo, doctor. Es como si alguien encendiera la luz dentro de mi cabeza. Esa metáfora es literal, cuando el cerebro recibe B12. Sus circuitos eléctricos vuelven a brillar. Deficiencia 2. Magnesio, el mineral del equilibrio cerebral. Si la B12 es la chispa, el magnesio es el motor silencioso del cerebro. Participa en más de 600 reacciones bioquímicas, desde la producción de energía en las mitocondrias hasta la transmisión nerviosa que mantiene activas las sinapsis. Cuando el magnesio falta, todo el sistema nervioso entra en caos, las neuronas se inflaman. La comunicación se vuelve errática y la mente comienza a apagarse. Lo llamo el apagón silencioso del cerebro. He tratado a pacientes con niebla mental crónica, ansiedad, insomnio y fatiga que mejoraron de forma sorprendente solo al restablecer sus niveles de magnesio. Lo que ocurre es fascinante. Las sinapsis de esas autopistas por donde viaja la información dependen del magnesio para consolidar los recuerdos. Sin él, la memoria a corto plazo se debilita y el aprendizaje se vuelve lento y disperso. El problema es que, hoy en día, la deficiencia de magnesio es casi epidémica. Los suelos están agotados por la agricultura intensiva. Los alimentos contienen menos nutrientes que hace 50 años, y el estrés, el café y algunos medicamentos, como los diuréticos hipertensivos, aumentan su eliminación natural. Por eso, incluso quienes comen saludable suelen recibir menos de la mitad del magnesio necesario. Recuerdo el caso de Julia, una mujer de 65 años, convencida de que estaba desarrollando demencia, olvidaba citas, no podía concentrarse y pasaba noches enteras sin dormir. Sus análisis revelaron un nivel bajísimo de magnesio. Iniciamos suplementación controlada y una dieta rica en hojas verdes, frutos secos, aguacate y cacao puro. 2 semanas después, regresó con otra mirada. Doctor, siento que mi mente volvió a despertar. No exageraba. El magnesio reduce la inflamación cerebral, controla la producción de beta-amiloide, la proteína que forma las placas del Alzheimer, y restaura la función neuronal. Cuando falta, esas placas se acumulan con mayor rapidez y el deterioro se acelera. Por eso digo que no es un simple mineral. Es el regulador del equilibrio cerebral. Si sientes cansancio mental, irritabilidad, sueño ligero, calambres o confusión, pide a tu médico revisar tus niveles. El rango ideal está entre 1.8 y 2.4 miligramos por decilitro. Por debajo de eso, el cerebro ya comienza a resentirse. Una dieta rica en vegetales de hoja verde, almendras, anacardos, semillas de calabaza y cacao puede ayudar. Pero en muchos casos, especialmente después de los 60, es necesaria una suplementación médica. El magnesio no es un extra, es el interruptor que enciende el cerebro. Sin él, la mente se apaga. Con él, se reactiva la vida interior. La tercera deficiencia de esta lista es una de las más peligrosas porque se disfraza con facilidad. No duele, no deja síntomas visibles, y sin embargo puede acelerar el envejecimiento cerebral más que cualquier otra. Hablo de la falta de ácidos grasos omega 3, en especial del DHA, el componente estructural que da forma y flexibilidad al cerebro humano. Imagina esto, más del 60% del peso seco de tu cerebro es grasa. Y gran parte de esa grasa es DHA, una sustancia que mantiene suaves y elásticas las membranas neuronales, permitiendo que las señales eléctricas fluyan sin interrupciones. Cuando el DHA falta, esas membranas se endurecen.
las neuronas pierden comunicación y el cerebro se inflama desde dentro. Durante años he visto el mismo patrón una y otra vez: personas que se alimentan con exceso de grasas saturadas o aceites vegetales refinados y casi nada de pescado azul o semillas naturales. A simple vista parecen sanas, pero su cerebro está deshidratado, inflamado y desconectado. Cuando el cerebro se seca, la ciencia es clara: los niveles bajos de DHA en sangre se asocian directamente con una reducción del volumen cerebral, especialmente en el hipocampo, el área encargada de la memoria y el aprendizaje. Lo más preocupante es que este proceso puede comenzar décadas antes de los primeros síntomas. Recuerdo a Teresa, una mujer de 60 años, activa, ordenada, sin enfermedades graves. Llegó a consulta con una frase que me quedó grabada: doctor, mi cabeza ya no me sigue el ritmo. Sus análisis lo confirmaron: niveles bajísimos de omega 3 y una inflamación silenciosa en sangre. Iniciamos una rutina sencilla: pescado azul 2 veces por semana, un puñado de nueces cada día, una cucharada de aceite de linaza y un suplemento purificado de DHA de grado farmacéutico. 6 semanas después volvió radiante: es como si mi mente se hubiera desatascado. Eso es exactamente lo que hace el DHA: lubrica los engranajes del pensamiento. La inflamación invisible en la alimentación moderna. Casi no hay fuentes reales de omega 3, pero sobran los aceites ricos en omega 6: maíz, soja, girasol. Ese desequilibrio entre omega 6 y omega 3 crea un terreno inflamatorio que afecta directamente al cerebro. Cuando esa inflamación se mantiene durante meses o años, las células inmunes del cerebro, la microglía, entran en modo de emergencia, empiezan a atacar las propias neuronas, liberando compuestos tóxicos y destruyendo conexiones sinápticas. Es como si el sistema de defensa del cerebro se rebelara contra sí mismo, y lo más preocupante, esa misma inflamación acelera la aparición de las placas amiloides, las responsables del Alzheimer. El cerebro que no recibe omega 3 pierde plasticidad, memoria y velocidad de procesamiento, piensa más lento, reacciona peor, se cansa antes. ¿Cómo revertirlo? La buena noticia es que el cerebro responde rápidamente cuando le das lo que necesita. Alimentos ricos en DHA: pescado azul, salmón, sardina, caballa, boquerón, semillas de lino, chía y nueces, aceite de linaza o de krill purificado. Suplementación controlada: busca productos con al menos 500 miligramos de DHA por dosis y certificación libre de metales pesados. Consulta siempre a tu médico si tomas anticoagulantes. En solo unas semanas, las neuronas vuelven a comunicarse, la inflamación se reduce y el pensamiento recupera fluidez. La deficiencia de omega 3 es una fuga invisible de energía mental, y al restaurarla, el cerebro vuelve a respirar. Pero aún hay una carencia más profunda y devastadora, la que apaga la capacidad del cerebro de producir energía, de regenerarse y de protegerse del daño oxidativo. Una deficiencia tan común que la veo en más del 70% de los adultos mayores, incluso en quienes creen llevar una vida saludable. Es la deficiencia de vitamina D, la más ignorada y, en mi experiencia, la más destructiva de todas. Durante años se pensó que la vitamina D servía solo para fortalecer los huesos, pero los últimos descubrimientos han cambiado por completo esa visión. El cerebro está cubierto de receptores de vitamina D, y sin ella pierde la capacidad de protegerse, regenerarse y mantenerse joven. He visto a cientos de pacientes con ánimo bajo, fatiga constante y olvidos frecuentes, y en la mayoría encuentro el mismo patrón: niveles críticos de vitamina D. Vivimos encerrados, usamos protector solar todo el tiempo, comemos poco pescado y con los años la piel pierde hasta un 75% de su capacidad de producirla. El resultado es una epidemia silenciosa. Más del 70% de los adultos mayores la tienen por debajo del nivel necesario para que el cerebro funcione bien. La hormona del pensamiento: sí, has leído bien, la vitamina D no es solo una vitamina. Es una hormona cerebral, activa genes encargados de la reparación neuronal, regula la inflamación y estimula la producción de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, responsables de la concentración, la motivación y el equilibrio emocional. Cuando sus niveles caen, el cerebro entra en un modo de ahorro de energía. Piensa más despacio, recuerda menos y envejece con mayor rapidez. Los estudios más sólidos confirman que las personas con deficiencia de vitamina D tienen más del doble de riesgo de desarrollar Alzheimer o demencia. Caso clínico: María, la mente que volvió a cantar. Recuerdo a María, una mujer de 72 años, alegre y vital. Su hija la trajo a consulta preocupada. Había empezado a olvidar los cumpleaños de sus nietos y a repetir historias que acababa de contar. Pensaron que era el inicio de una demencia, pero algo no cuadraba. Su alimentación era buena, no tomaba medicación agresiva, su resonancia era normal. Pedí un análisis, su vitamina D estaba en 18 nanogramos por mililitro, muy por debajo del mínimo necesario. Empezamos suplementación controlada y exposición solar diaria.
4 meses después, su hija volvió con lágrimas en los ojos. Doctor, mamá volvió a ser ella. Canta, cocina y recuerda las canciones de su juventud. No todos los casos son tan notables, pero la mejora fue real, porque cuando la vitamina D se restablece, el cerebro literalmente despierta. Lo que la ciencia confirma rango ideal, entre 40 y 60 nanogramos por mililitro, por debajo de 30. El cerebro comienza a resentirse, por debajo de 20. El riesgo de Alzheimer y depresión se dispara. La corrección debe hacerse con dosis personalizadas y siempre bajo supervisión médica. Y hay un detalle crucial que muchos ignoran. La vitamina D necesita magnesio y vitamina K2 para activarse correctamente. Sin esos cofactores, gran parte de la dosis se pierde. 4 carencias. Un mismo enemigo cuando se combinan las deficiencias de B12, magnesio, omega-3 y vitamina D. El resultado es devastador, un cerebro sin combustible, sin defensa y sin herramientas de reparación. Pero la buena noticia es poderosa, todas pueden corregirse. No se necesita medicación costosa, solo conocimiento, constancia y prevención. He visto personas volver a leer, estudiar idiomas, tocar música e incluso reconocerse de nuevo frente al espejo, solo con equilibrar estas 4 bases. Y también he visto lo contrario, mentes brillantes apagarse lentamente por ignorarlas. Cierre final del mensaje del Dr. Charlie Decano. El Alzheimer no empieza el día que olvidas un nombre, empieza años antes, cuando tu cerebro deja de recibir lo que necesita. Por eso no esperes a tener síntomas. Pide a tu médico que revises tus niveles de vitamina B12, magnesio, omega-3 y vitamina D cada día que alimentas tu mente con lo correcto. Le estás ganando tiempo al olvido. Recuerda, la memoria no se pierde de golpe, se pierde poco a poco. Y cada pequeño paso de prevención es una inversión en tu futuro. Cuida tu cerebro y cuida a quienes amas porque la mente también se alimenta.